Mis dos hijas, basado en una experiencia anónima, adaptada por Álvaro Ramos. Papá, ¿le puedes avisar a mamá que ya voy en camino? Me lleva Flavio, la fiesta terminó temprano y pasamos a cenar los tacos del gordo. Pero ya estamos en el semáforo de Juárez. En 20 minutos llego. Te quiero. Besos. Ese fue el último mensaje de voz que me hizo darme cuenta que realmente estaba pasando algo muy raro. Y digo, ya venían pasando cosas en mi vida que yo podía catalogar como extrañas, pero nada como eso. A partir de esa noche entendí algunas cosas y traté de mejorar un poco. Ese mensaje de voz me hizo darme cuenta que algo había pasado con la realidad. Esa era la voz de mi hija y el número del que me había llegado el mensaje también era de ella, pero su novio no se llamaba Flavio, y el famoso gordo no vende tacos, sino que vende hamburguesas y hot dogs. Voy a recapitular un poco antes de llegar a la noche porque a pesar de que llevo varios meses sin ver o sentir la presencia de estas otras personas, no me confío. No sé si realmente se fueron o si nosotros realmente cerramos aquel portal. No sé la fecha exacta, pero recuerdo que todo comenzó después de que volvimos de las vacaciones de invierno. Aquella era la primera vez que mi hija no viajaba con nosotros, pues había decidido quedarse a pasar la Navidad con la familia de su novio de muchos años, el cual se llama Román. Ellos llevaban varios años de relación y prácticamente se conocen desde la preparatoria, por lo que es de nuestra entera confianza y su familia también. Al volver notamos que algunas cosas estaban diferentes. Por ejemplo, algunos cuadros faltaban, algunos objetos decorativos. Mi tocadiscos viejo no estaba donde yo siempre lo tenía. De hecho, lo encontré guardado en una caja. Ahí comenzó mi desconfianza con mi hija y con su novio. Pensé que tal vez estaban metidos en algún problema y estaban tratando de vender cosas para pagar lo que hacían. Lo hablé con mi esposa, pero ella me decía que no era para tanto, que a lo mejor solamente querían darle una renovada a la casa o que tal vez habían hecho alguna fiesta y habían guardado mi tocadisco para evitar que se dañaran. La verdad es que las palabras de mi esposa me dieron un poco de tranquilidad, pero seguía teniendo mis reservas. A partir de ahí comencé a notar muchas cosas. Voy a tratar de ser específico en algunas para que se pueda entender, pero una noche llegué a trabajar y vi a mi mujer caminando cerca de la ventana de la casa. El cabello lo traía amarrado con una cola de caballo. Ella siempre había usado el cabello largo y era parte de su atractivo. Recuerdo que entré a la casa, me quité las botas, la chamarra. Di las buenas noches pensando que los ruidos que venían de la cocina los hacían algunos de mis hijos, pero de inmediato quien me contestó fue mi esposa. Buenas noches, dijo con ese tono de voz que siempre usaba cuando llegaba. Lo primero que pensé fue cómo había bajado tan rápido, pero bueno, cosas que pasan, dije yo. Fui a la cocina y para mi sorpresa me encontré a mi esposa con una apariencia distinta. Se había cortado el cabello y no había sido tanto, pero lo suficiente como para que la cola de caballo que siempre se hacía no fuera tan larga. ¿Te cortaste el pelo?, le pregunté. Claro, ¿te gusta? Desde la vez pasada te dije que quería un nuevo look. Me contestó muy contenta. Yo no dije nada porque pensé que el cansancio me había jugado una mala broma. Solo cenamos y luego nos fuimos a la cama. Toda la noche me quedé pensando qué era lo que había visto. Mi hija, si bien se parece a su madre, siempre ha usado cortes de cabello corto, o nunca usa cola de caballo. Eso no le gusta, así que no la pude haber visto a ella. Después de eso, comenzó a notar algunas cosas que la mayoría de la gente no llega a prestarle mucha atención. Yo tenía una taza para tomar café que era la de un restaurante muy conocido en Cancún y abajo decía la ciudad. Una mañana estaba tomando mi café y noté que la taza no decía Cancún, sino más bien decía Los Cabos. A mi mente vino que tal vez alguien había roto mi taza y le habían reemplazado con una igual, aunque fuera de otra ciudad a la que yo nunca fui. Luego fue el cepillo de dientes de mi hijo menor. Ese cepillo de dientes era de las cerdas azules como casi todos, pero de la noche a la mañana el cepillo tenía cerdas rojas, algo totalmente extraño, porque nunca se ve ese tipo de cerdas en el supermercado.
Este tipo de cositas me obsesionaron al punto que en ese momento comencé a tomar fotos de las cosas como las dejaba y a regresar. Quería ver que todo estuviera en su sitio. Lo anterior debido a que muchas veces dejaba el control de la televisión en un sitio y a los pocos minutos estaba en otro. O alguien dejaba mal puesto algo y luego estaba en su lugar. Pero lo más extraño que me pasó fue una mañana. Iba a dejar a mis hijos a la escuela cuando de repente sintonicé una estación de radio que siempre escucho. Por las mañanas hay un programa de variedad que me gusta escuchar para olvidarme de los temas de política o de la inseguridad que inunda mis pies, pues lo extraño era que ese día había un noticiero y el presentador de la noticia tenía un nombre que yo no había escuchado. Traté de buscar el programa en otra estación, pero al no encontrarlo decidí poner música. Lo intenté hacer desde el teléfono celular y tampoco pude. No tenía señal, no tenía datos, nada. Algunas de las canciones que yo tengo descargadas aparecían como desconocidas y no se podían reproducir. De pronto mi hija me dijo, regresa a las noticias, yo sí quiero saber si van a autorizar lo del subsidio del transporte, porque ir diario a entrenarme es caro. Mi hija practica taekwondo, pero según tenía entendido, su mamá la llevaba todos los días a entrenar. Ella nunca usaba camiones o taxis para ir. De hecho, cuando me cambiaba el turno me tocaba llevarla yo mismo. Algo ya no estaba bien conmigo. Sentía que me estaba perdiendo de muchas cosas y decidí ir al médico. El doctor, después de varios estudios y análisis, me dijo que todo estaba bien, pero que podía ser cansancio, que muchas veces el cuerpo pide descanso en formas inusuales, y que esta podía ser una señal de que necesitaba descansar, que tomar unas vacaciones sería recomendable, además de unas cuantas vitaminas y ejercicio. Decidí hacerle caso y creo que fue lo peor. La semana que estuve en casa me quedaba solo por la mañana, y aunque no lo crean, escuchaba voces, pasos, e incluso podía escuchar la televisión encendida. Las voces eran de mi familia, pero lo que escuchaba en la televisión no hacía sentido. En una ocasión recuerdo que lo que escuchaba hasta mi recámara era una noticia sobre el Mundial de Fútbol del 97. Para los que saben de fútbol recordarán que el Mundial fue en el 98 y antes en el 94, así que no pudo haber un Mundial en el 97. Harto de esta situación decidí hablarlo con mi familia. Quería saber si alguno estaba teniendo este tipo de episodios también o si únicamente era yo. Mi hijo me dijo que había notado que algunas cosas se le perdían como su playera de fútbol favorita, que ya no estaba y que en cambio había encontrado una de un equipo de fútbol, pero no se le parecía a la original. Su teoría era que algún compañero de la escuela se le había cambiado por una playera imitación, pero yo estaba seguro que era otra cosa, pues era lo mismo que me había pasado con la taza. Una tarde estaba haciendo ejercicio en el patio cuando de pronto vi pasar a mi mujer, solamente que con su cabello largo, como la vez que la vi en la ventana de la habitación. Eso despertó en mí algo de miedo, pues estaba seguro de que era ella. Entré de inmediato a la casa y le dije su nombre, pero ella no me respondió. Escuché cómo cerraba muy despacio la puerta de la alacena. Lo sabía porque esa puerta estaba caída y hacía un ruido bastante molesto. Me moví lentamente hasta la alacena y abrí la puerta como esperando encontrarla. Pero la sorpresa es que no había nadie. Únicamente habían productos de comida y de limpieza. Nadie puede salir de la cocina sin ser visto. Es una sola puerta y tampoco se iba a esconder en las gavetas o detrás del refrigerador. Estuve buscando por toda la cocina, pero no había nadie. Mi esposa llegó como a las 2 horas de ese evento y me vio muy nervioso sosteniendo una lata de duraznos. ¿Qué haces ahí sentado? Tú no puedes comer eso, me dijo regañándome. No, no me los voy a comer. Quiero que veas esto. Cuando le enseñé la lata no captó la primera hasta que la tuvo en sus manos y la leyó detenidamente. La marca de la lata no existía. Era un nombre totalmente raro que buscamos en internet e incluso buscamos al fabricante por su razón social. No había nada sobre la empresa o sobre el nombre comercial. Tengo la sospecha de que algo ocurre en la casa.
Le dije a mi mujer mientras miraba una foto de nosotros en una casa que no se me hacía familiar. La única que parecía no entender nada y que decía no darse cuenta de las cosas era mi hija. Ella se tomaba la vida muy normal, y a pesar de que nos veía actuar de manera paranoica en la casa, ella lo tomaba con mucha ligereza. Mientras que para nosotros la casa se sentía densa, oscura, asfixiante. Pero para mi hija todo era normal y de hecho pensaba que nosotros estábamos locos. Locos o no, una amiga de mi esposa nos recomendó llevar a alguien que decía ser espiritista y poder hacer contacto con entidades de otros planos existenciales. Yo sí quería, ya que estaba demasiado obsesionado con las cosas que veía y escuchaba, pero mi esposa no creía en ese tipo de actividades. Las consideraba como pura charlatanería. Ella decidió aceptar la propuesta cuando se dio cuenta de que un número de teléfono que le marcaba muy insistentemente era de un banco al cual supuestamente le debía dinero. Pero ella jamás había tenido una cuenta o un crédito con este banco, solamente que ellos decían que tenían todos los datos. Y no, esto no se trataba de un fraude. La mujer que llegó a la casa se llamaba Mayra y desde el momento en que puso un pie dentro nos advirtió. Hay más gente aquí, pero no precisamente los podemos ver. Según ella, dentro de la casa estábamos conviviendo con entidades de otro plano, pero que por alguna razón estaban aferrados ahí. No podía asegurar que fueran nuestras versiones de otro plano, pero sí había una de esas personas viviendo ahí. Se podía sentir cómo estaban amarrados a ese lugar. El recorrido comenzó por las habitaciones y ella quería ver dónde dormíamos todos, sentir si esas presencias también estaban ahí aferradas. En la habitación de mi hijo dijo sentir la presencia de una niña de unos 7 o 8 años. Se sentía triste y lloraba en voz muy baja. Dijo que era inofensiva. En nuestra habitación sintió dos presencias y mucha violencia. Según ella, una mujer despedía un olor muy particular. Se podía sentir su dolor únicamente tocando las paredes. También había un hombre de energía muy negativa e inestable. De hecho, cuando lo logró sentir, ella se mareó y casi cae al suelo. Al parecer, este hombre estaba provocando mucha violencia en contra de su familia. Le pregunté si se trataba de mí, pero me dijo que nadie existe dos veces, que las personas del otro lado son diferentes aunque se vean iguales. Eso me dejó un poco más tranquilo, pero todavía asustado. No quería que este hombre violento ya en algún punto cruzara nuestro plano y nos hiciera daño. Lo más extraño ocurrió en la habitación de mi hija. Ahí ella sintió mucha tristeza, angustia y desesperación. Nos decía que había una joven que le pedía ayuda, que quería salir de ahí, que se veía muy confundida. Yo le pedí que me describiera las personas si es que las podía ver, y cuando se concentró comenzó a describir a mi mujer, solamente que con el cabello largo, justo como lo había visto en la ventana. A mi hijo no lo describió y al parecer en su lugar había una niña más pequeña, que no coincidía con nadie que conociéramos. Pero la descripción de mi hija era exacta. Prácticamente nos estaba diciendo que se fue del otro lado. La versión de mi hija sufría mucho y todo por culpa de mi otra versión, a quien describió como un hombre más robusto, descuidado en su aspecto y con muy poco cabello. Cuando bajamos al primer piso llegamos a la cocina y encontró lo que había provocado todo. En unos estantes de la alacena había un artefacto que nosotros no conocíamos, pero que Mayra dijo que se trataba de una piedra ouija. Al parecer alguien había jugado la ouija dentro de la casa, y sin quererlo había abierto un portal para conectar con el otro lado. Tal vez ese portal no había sido cerrado de manera correcta, lo cual hizo que ambos planos se mezclaran por momentos. Mayra nos dijo que era sencillo cerrar el portal, siempre y cuando las personas que lo abrieron estuvieran presentes y le dijeran exactamente lo que hicieron aquella vez. Tengo que admitir que para mí fue muy vergonzoso aceptar que mi hija y su novia habían provocado esto, y que habían hecho otras cosas más durante su jueguito. Y aún así lo dejé pasar con tal de que se acabara todo esto de una vez por todas. Mi hija no quería ser parte de eso y se negaba a participar, pues decía que esa mujer solamente quería estafarnos y sacarnos dinero, haciendo esos trabajos que nunca iban a terminar. Su novio me negó todo, pero después de hablar con su familia aceptó las cosas.
Me dijo que después de aquella noche mi hija había cambiado mucho y que él tenía miedo de que fuera por culpa de la ouija. Tuvimos que hacer todo a base de engaños e incluso tuvimos que suministrarle un tranquilizante en su bebida para que pudiera estar presente. Ella sin duda no era la hija que yo conocía. Era alguien más y yo estaba seguro que la joven del otro lado había tomado su lugar y que quien estaba pidiendo ayuda era mi hija, víctima de los abusos de aquel hombre violento. Así que hice todo lo que tenía que hacer para recuperarla y al parecer funcionó. Durante la sesión, Mayra nos pidió hacer algunas cosas que prefiero mantener en secreto, para no fomentar el uso de estos artefactos, ya que se consideran que son muy poderosos como para que la gente los tome como simple juego. Pero créame que mientras ella hablaba y trataba de cerrar el portal, todos ahí podíamos sentir esas presencias tratando de evitarlo. Era como si todos quisieran salir de su lado y enraizarse al nuestro. En un punto mi hija se desmayó y comenzó a convulsionarse. Frente a mis ojos pude ver cómo en parte del rostro se le formaban hematomas y cómo un ojo lo tenía completamente morado. Cuando despertó comenzó a gritar desesperada y me abrazó. Al fin era ella y estaba de vuelta. Esa noche nadie durmió en la casa. Nos fuimos a un hotel para tratar de estar lejos y en paz. Ahí mi hija me contó que había tenido un sueño muy real, un sueño en el que yo era un alcohólico y golpeaba a su mamá, y también a ella todas las noches cuando llegaba a la casa. Además de que su vida era miserable y no practicaba ningún deporte y la gente en la escuela la trataba muy mal. Convivía con una niña que casi no hablaba y que se la pasaba llorando en silencio en la habitación. Y que cada cierta noche un hombre entraba en esa habitación, estaba unos 20 minutos y luego salía sin decir nada. Para mi hija todo eso fue un sueño. Nunca se dio cuenta que había entrado a otra realidad y que había cambiado su lugar con alguien que lo único que quería era salvarse. Mayra pudo cerrar el portal al menos hasta esa noche que recibí ese mensaje de voz. Papá, puedes avisar a mamá que ya voy en camino. Me lleva Flavio. La fiesta terminó temprano y pasamos a cenar a los tacos del gordo. Pero ya estamos en el semáforo de Juárez. En 20 minutos llego. Te quiero. Besos. De inmediato corrí a la recámara de mi hija y la vi dormida en la cama. La desperté para ver si tenía el celular en las manos, pero su celular estaba en su bolsa. Ella no sabía qué estaba pasando. Solo le pregunté si había ido a comer con el gordo en esos días y me dijo que no, que ella estaba a dieta y que tenía meses sin comer ahí, que incluso su novio tampoco había ido mucho tiempo. Estaba volviendo a pasar. Nuestras realidades estaban mezclándose de nuevo, y esta vez creo que la otra versión de mi hija encontró la manera de estar en nuestro plano, y también de comunicarse con nosotros. Les repito que ya no he tenido eventos como estos, pero desde aquella noche vivo con el miedo de que un día de estos, mi hija vuelva a desaparecer y sea la otra forma o la otra versión quien tome su lugar de manera definitiva. Tomen el consejo de un padre desesperado y no jueguen con fuerzas que desconocen, pues créanme que no somos los únicos existiendo en este mundo.